Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Espero que te encuentres bien, tú y toda tu familia, pidiéndole al Señor que estés gozando de buena salud, que te encuentres bien en términos generales, sobre todo disfrutando de estos estudios de la palabra del Señor, también creciendo en sabiduría e inteligencia espiritual, como el Señor quiere que crezcamos tú y yo. Y sabemos esto cuando leemos Colosenses, el capítulo 1, particularmente desde el versículo 9 en adelante, pero también dice que estemos llenos de la palabra, que nos edifiquemos, que estemos creciendo en sus asuntos, madurando, pasando de la leche espiritual a consumir ya algo más majado, pero eventualmente llegar a la carne, a lo profundo de la palabra del Señor, que quiere que sepamos lo alto, lo ancho, lo profundo, todas las dimensiones que tienen que ver con el crecimiento de su palabra. Donde estoy en esta hermosa y calurosísima tarde en Florida, en la costa oeste, hay una brisa tremenda, pero quise aprovechar parte de este panorama. Atrás está la fuente, ¿verdad? Que sale de un pequeño lago que hay aquí, un sinnúmero de aves. El lago está bastante bajito, no ha estado lloviendo tanto últimamente, pero se ve todo bien y quise aprovechar que estoy visitando a la familia y compartir contigo este rato. De aquí estoy viendo, lamentablemente, nuevamente me vuelve a pasar por no tener la cámara de lente, ¿verdad?, de telefoto. Hay lo que se llaman un Blue Jay. Mira, hay uno ahí ahora mismo frente a mí. Son preciosos esas aves, que son obviamente azules con unos donde el Señor colocó sus tonalidades y las rayas. A mí eso siempre me ha llamado la atención en la creación, porque el Señor hizo estos diseños particulares de su creación, de esa naturaleza que tú y yo disfrutamos y nos deleitamos. Me pone a pensar de nuestro Dios creativo, nuestro Dios creador, que es muy creativo. Pero vamos a estudiar la palabra del Señor y vamos como siempre, regresamos a aspectos que son básicos de la fe cristiana que no debemos olvidar. Sí, te hablé de que debemos ir madurando y creciendo y profundizando, pero que no se nos olvide los fundamentos de la fe. Los fundamentos de la fe son como el que practica el deporte, no importa si es un profesional que tiene un contrato de millones de dólares, siempre se tiene que presentar al estadio temprano para practicar, si es un beisbolista, las cachadas, las atrapadas, el bateo, el movimiento del bate, mantenerse físicamente saludable. Y así en todas las disciplinas deportivas. Y en la palabra del Señor, pues tampoco queda atrás el ejercitarnos espiritualmente y crecer, pero siempre recordando los fundamentos. Hay una porción bíblica con la cual vamos a comenzar y se encuentra en el Evangelio según San Juan, el capítulo 17, el versículo 3. Este versículo, junto a otros versículos, dejan establecido claramente la intención de Dios de darse a conocer. Esto va a contrastar grandemente con lo que el enemigo quiere hacer, que dentro de sus bolsas llenas de trucos está el engañar a la gente y que no encuentren la verdad, no encuentren el mensaje de salvación, no sepan de Dios, o si saben de Dios, que lo sepan distorsionadamente, que no sepan de Jesucristo y su obra en la cruz, el Hijo de Dios, el Salvador, y si lo encuentran también lo distorsiona, lo altera para que la persona no llegue a la verdad total como el Señor sí quiere llevarla. Pero hay una parte de nosotros que tiene que tener una intención, un deseo, un anhelo de crecer en estos asuntos maravillosos y fantásticos de nuestro Señor, que nos tenemos que deleitar en ellos y nos ayuda a mantenernos firmes, a enfrentar los diferentes retos en la vida, pero también a ejercer nuestra función de embajadores evangelistas, llevando el mensaje a otras personas. Como te mencioné, Juan, el Evangelio según San Juan, el versículo 3, el capítulo 17, el versículo 3 dice: y esta es
la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios quiere darse a conocer, no quiere mantenerse oculto. No es difícil encontrarlo, si con la misma creación, con nuestra misma existencia, el diseño del ser humano, las preguntas profundas que nosotros nos hacemos. Lo que vemos a nuestro alrededor son motivos suficientes para que causen preguntas importantes y después estemos buscando las respuestas a ellas. No quedarnos simplemente con la pregunta, es indagar, buscar, como el que está escarbando, ¿verdad? Aquellos que están en el área de la antropología y de buscar el pasado histórico, ellos buscan esa historia, tienen que hacer unos estudios profundos con mucho cuidado para entonces encontrar eso que se habían propuesto, aunque a veces se encuentran cosas que no sabían que iban a tener, y entonces empiezan a averiguar más al respecto para tener contexto, para saber la verdad de las cosas. Pero lo mismo es con las cosas del Señor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ya eso nada más. Esta única sentencia, esta porción de la Escritura, de la palabra eterna, santa, el consejo de Dios, ya pone en entredicho todo lo que el mundo presenta, toda la filosofía humana, todo el relativismo, el humanismo, todas estas religiones que han surgido, invenciones del hombre, ya tienen que lidiar con esta verdad, con esta poderosa y extraordinaria verdad con relación a quién es Dios y también quién es Jesucristo. Pero no lo deja ahí. Vamos a seguir buscando más al respecto. Vamos a escribir, aquí lo hago en tiempo real y hago como un pie forzado para la búsqueda. Y vengo y escribo quién es Dios, ¿verdad? Podemos ir también, porque no me salió nada de repente en lo que va buscando, pero recuerdo esta interacción que es muy importante. Y vamos a poner Moisés en el monte Sinaí. ¿Qué te parece? Vamos a Moisés en el monte Sinaí y me aparece Éxodo 24. Y entonces están ellos allí en esta interacción de Moisés en el monte Sinaí. Voy a ser más específico. Esta parte la podemos estudiar ya mismo. Moisés y la zarza ardiendo. Ahora vamos a Éxodo el capítulo 3. Y en Éxodo el capítulo 3 dice lo siguiente. Recuerden el trasfondo de Moisés. Moisés fue cuidado siendo un bebé, fue puesto en una canasta, lo lanzaron a un río, lo encuentra la familia de Faraón, la esposa, y lo crían allá. Y todo esto es una historia extraordinaria para que eventualmente, aunque él se desarrolló como si fuera un egipcio, con toda esa cultura egipcia y esa cultura que es muy idólatra y que el faraón se le consideraba una especie de Dios, un día se revela su verdadera identidad. Lo que causa que Moisés se tenga que ir de donde está al encontrar una nueva identidad. Ese choque de uno saber una nueva identidad también es algo que nos tiene que poner a pensar a ti y a mí cuando hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador. La nueva identidad que tenemos en Él. Todo cambió para nosotros ese día, o debió haber sucedido así. Si no han creído en vano, como dice el apóstol Pablo, si no has creído en vano, cambió todo el panorama, se definió nuestro pasado, nuestro presente y nuestro propósito actual está claro en el Señor, y también se ha determinado nuestro futuro, nuestro destino está claro por haber creído en Cristo como Señor y Salvador. Y Moisés tuvo que irse a un desierto donde conoce otra familia. Bueno,
No voy a ir al detalle de toda esa historia, eso tú lo puedes leer, pero llega un punto muy importante, cuando él puede hablar directamente con el Dios que se quiere dar a conocer, con el Dios que conocemos a través de su palabra. El Dios creador de todas las cosas, nuestro Padre Celestial, quien envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, por ti y por mí como pecadores, cargando nuestros pecados, precisamente en una cruenta cruz, en una muerte violenta. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Dice el capítulo 3, estoy en Éxodo. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental, así que conoció esposa. El pueblo hebreo lleva varios siglos esclavizado en Egipto y están clamándole a Jehová desde hace mucho tiempo, pero eso fue algo que ellos se buscaron. Pero llega el momento de la liberación, llega el momento de la salvación, llega ese momento determinante. Y entonces el Señor ha querido que en su escritura sepamos estas cosas. Hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza o zarza, como dirían en España. Y Moisés miró y aquí que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Así que está ante un evento sobrenatural que reta la lógica, reta la física, porque el fuego lo que hace es que consume las cosas, ¿cierto? Y esta zarza, esta árbol o planta, está allí y no se está consumiendo. Y entonces, dice el versículo 13, entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. ¿Por qué la zarza no se quema? Más bien, es como debo leerlo. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. ¿Te recuerda algo? ¿Hay algo en tu mente que te suena familiar de esto? Primero nos damos cuenta que Dios conoce el nombre de la gente. Dios se le aparece, de alguna manera se le presenta a las personas. En este caso, a Moisés. Moisés sería el que va a recibir la ley. Pero siglos y siglos después, el Señor levantaría a un enemigo de la fe cristiana, a Saulo de Tarso, un fariseo, perseguidor de creyentes, y lo va a llamar, va a aparecerse y le va a decir, lo va a llamar por su nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? En este caso es Jesucristo. Pero miren lo que pasó muchos siglos antes. Todo esto es maravilloso y el Señor se da a conocer, pero tenemos que hacer algo al respecto cuando el Señor se da a conocer, cuando el Señor aparece en la vida de una persona. Esto no es un evento común, estamos hablando del creador de todas las cosas. Se manifiesta en la vida de una persona. Esto es fantástico, extraordinario, es maravilloso. Sí, puede crear hasta un temor que Dios se le aparezca a uno de cierta manera, en este caso muy particular y muy directa. Pero ahora, ¿cómo el Señor se presenta? A través de la palabra. A través de la palabra que tú y yo se supone que llevemos. Porque dice la Escritura en Romanos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Dios te está usando a ti y a mí como embajadores, representándola a Él, como si Dios hablase por medio de nosotros. Le decimos a la gente, reconcíliate con Dios. Dice, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Habrían otros en la historia, en el relato, la cronología bíblica, que responderían, heme aquí, heme aquí. Pablo tuvo su respuesta, y así otros en la escritura. Vamos a ver que dicen, aquí estoy. Y si el Señor te ha hablado a ti, le ha hablado a otros, si tú que me estás viendo, tal vez estás en un punto
muy importante espiritualmente hablando de tu vida. Y el Señor te está hablando por medio de la Escritura, por medio de la palabra, por medio de personas que te están trayendo la palabra del Señor. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Yo recuerdo, antes de yo haber aceptado el puesto de pastor que se me ofreció en la iglesia que pastoreé por 18 años, la iglesia bíblica de Juana Díaz, la ciudad de Juana Díaz en Puerto Rico. Recuerdo que visité una iglesia, estaba con mi esposa, con mis hijas, y fuimos a un servicio en una iglesia de un pastor en el municipio de Ponce. Este varón yo lo aprecio grandemente, tiene una historia tremenda, sobre todo ha tenido grandes problemas en su salud. Él también perdió a su esposa tiempo atrás, que yo conocí cuando nos encontramos en la emisora de radio, cuando yo estaba haciendo el programa de radio de la iglesia. Y en medio de ese servicio, que habían traído un invitado especial suramericano, cuando se acaba el servicio yo quiero ir donde era a saludarlo, porque lo aprecio, como te dije, grandemente. Y yo le dije, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Me dice, ¿cómo estás tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora? O algo así me dijo. Y yo me quedo sorprendido y mi esposa me mira y yo la miro. Y lo miro y dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? O algo así me dijo. ¿O cuál es tu respuesta? O algo así como que me retó. Y yo de verdad que eso se quedó trabajando en mí por mucho tiempo. Luego pues uno se va dando cuenta que el Señor va realmente con cuerdas amorosas, va alando a uno a sus asuntos, y uno se encuentra con esta bifurcación, ¿verdad? En inglés le llaman un fork in the road, ¿verdad? Es como si fuera la carretera se va a dividir en dos y uno tiene que decidir en qué dirección uno va a ir. Y Moisés, el Señor le dice, Moisés, nombre específico, persona específica, un momento histórico, un momento muy importante. Poco sabía la nación de Israel lo que Dios estaba ya haciendo en favor de todos ellos. Como tampoco mucha gente no tiene la más mínima idea que cuando el Señor está llamando a una persona y una persona decide servirle, no sabe el impacto, no se imagina el impacto que esa persona puede tener en la vida, tal vez de un grupo pequeño de personas, pero tal vez de miles de personas, tal vez de millones de personas. Lo importante es saber cuál es la disposición que nosotros vamos a tener. Él dijo, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy. Ahí comienza a hablar de quién es Él, Dios. Y recuerden lo que leímos como base de este estudio que comenzamos con este episodio. Dios se quiere dar a conocer. Él se va a dar a conocer a través de su palabra. Y aquí le está diciendo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Tres figuras sumamente importantes en la vida de la nación de Israel. Porque recuerden, fue a Abraham donde comenzó este asunto. Poco sabía Abraham que toda esa promesa que el Señor le hizo de una descendencia innumerable. Mire, el día de hoy, estamos en el siglo XXI, busca el mapa mundi y ahí está la nación de Israel, a pesar de todas las persecuciones, todas las guerras, a pesar también de toda la desobediencia, toda la manera en que no siempre Israel ha actuado como Dios quisiera que actuaran. Pero aquí le está diciendo, ese soy yo. Estoy escuchando un trueno a la distancia. Tengo que avanzar. Porque si usted escucha un trueno, yo estoy aquí en Florida, si usted escucha un trueno, usted está demasiado cerca. No importa cuántas millas hay, porque hay una medida que dicen, cuando usted vea un relámpago y cuente cuántos segundos hay, cada segundo que pasa es X cantidad de distancia y son millas o lo que sea. Pero lo más básico es, si lo escuchas, estás muy cerca, así que tengo que apurarme. Dice, donde estás parado es tierra santa, porque el Señor es santo, ¿verdad?
Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios, porque no hay quien haya visto a Dios hubo un profeta que temió grandemente de saber de Dios, de verlo o que Dios le hablara, porque tenía miedo que todo ese poder, toda esa presencia, toda esa santidad lo destruyera, porque como una persona pecadora puede estar de pie delante del Dios Todopoderoso. Pero continúa el versículo 7, y el Señor dijo, sigue hablando. Las palabras significan algo y son bien importantes cuando Dios habla, ¿verdad? Cuando decimos, la palabra de Dios dice, todo lo que venga detrás es bien importante que prestemos atención, que la tracemos correctamente y que nosotros hagamos nuestra labor de trazar la escritura correctamente. Porque no todo el que dice Señor, Señor. Y estamos viviendo en tiempos que hay mucha apostasía y el enemigo está haciendo su esfuerzo máximo, diario, poniendo todo su empeño en que la gente no sepa de Dios, que la gente no sepa de su salvación, de ocultar, tapar, confundir, enredar la palabra de Dios. Los tiene cegados al mundo, por eso mucha gente no puede ver estas cosas que tú y yo estamos meditando en ellas. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así también el Señor está consciente de los sufrimientos tuyos y míos, de nuestra vida, de nuestra existencia, de todo lo que tiene que ver contigo y conmigo. Él no está ajeno de las cosas, pero ya hemos hablado de dónde está Dios cuando sufrimos o dónde está Dios cuando sucede algo negativo en nuestras vidas. De eso hemos hablado bastante en los episodios recientes. Dice, estoy consciente de sus sufrimientos y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los jebeos y de los jebuseos. Y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. El Señor le está dando unas instrucciones poderosas y maravillosas, esperanzadoras y de salvación para la nación de Israel. Y le está diciendo, yo te usaré a ti, Moisés, para esto, que es una especie de Cristo. Mira lo que va a hacer, librarlos. ¿Qué hizo el Señor con nosotros por medio de Cristo? Librarnos de la esclavitud, de las cadenas, del pecado. ¿Quién es nuestro libertador? ¿Quién es nuestro rescatista? ¿Quién es nuestro salvador? Jesucristo, el Señor. Para aquel tiempo iba a utilizar a Moisés para la nación de Israel. Le daría la ley, a Pablo le daría el mensaje de la gracia. Estos son los dos contrastes grandes de estos dos gigantes, estos dos colosos bíblicos. Entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan cuál es su nombre. ¿Qué les responderé? El Señor va a dar más y más revelación a este hombre. Recuerden lo que leímos al principio. Dios quiere darse a conocer. Y ahora se da a conocer por medio de su Hijo, por medio de su palabra. Pero en ese momento está haciendo unas preguntas, digamos, lógicas. Moisés, me van a preguntar por ti, ¿y qué se supone que yo diga? Porque él se está viendo pequeño ante la inmensidad de Dios, del Dios creador de todo. Imagínense, esto no es tan fácil lo que está sucediendo. Es sorprendente y maravilloso, pero realmente hay que ponerse en las sandalias de Moisés, no en los zapatos, porque no habían zapatos para ese tiempo, creo yo. Dice, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió,
Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Eso es una promesa, eso es una profecía y así se va a cumplir. Hoy se ve mucho desorden en el mundo. Hoy el ser humano cree que tiene las riendas de las cosas, pero no se está dando cuenta que aquí hay un Dios creador de todas las cosas y un día regresará y establecerá toda su voluntad perfecta, santa y poderosa. Gran noticia para muchos, pero terribles para otros que no le conocen o no le quieren conocer. No le quieren conocer porque no quieren, no les interesa. Hay unas plaquitas por ahí que quieren atacarme. Ah, sí, una hormiguita. Bájate aquí. Ahí está. No la maté. Simplemente la mudé de sitio. Muy bien. Pero vamos a buscar otra porción bíblica más. Ya Dios le está hablando. Se está dando a conocer. Está siendo específico en cuanto a su carácter, su persona. Y esto lo vamos a encontrar en diferentes partes de la Escritura. Muy bien. Vamos a leer nuevamente una porción bíblica que consideramos recientemente que es bien importante. Y se encuentra en, y aquí está un poquito lento, no sé por qué, la señal del internet para mí en este sitio donde me encuentro. No sé por qué hay espacio abierto. De verdad que está, el trueno se oye más hacia el norte donde yo me encuentro, creo, que es el norte. Pero todo lo demás está claro, a pesar de que hace cierta calor. Pero voy a irme entonces a aprovechar y voy a leer nuevamente, que tú y yo nos deleitemos en esta porción de la Escritura de 2 de Corintios, el capítulo 5. Y vamos a leer lo que dice el versículo 17 en adelante, que es bien importante para recordar. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, y eso es, si hemos creído en Él, hemos creído como Señor y Salvador, hemos puesto nuestra fe en Él y somos salvos y reconciliados con Dios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así como la vida de Moisés cambió, jamás volvió a ser la misma. La vida de Saulo de Tarso, ahora lo conocemos como el apóstol Pablo, jamás volvió a ser la misma. La vida de los apóstoles jamás volvió a ser la misma. Después que uno tiene un encuentro genuino con el Señor y le va conociendo, es bien difícil regresar a como éramos antes. Y todo el panorama, la carretera que tenemos por delante, es una llena de aventura, de jornada, de cómo el Señor va a ir sorprendiéndonos en la manera en que Él opera, la manera en que Él hace las cosas. Y aquí todas son hechas nuevas. Tremenda noticia para aquellos que creen que sus vidas no pueden cambiar. Y todo esto proviene de Dios. Estamos hablando del mismo Dios que estaba hablando con Moisés, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así como le dijo a Moisés, vas a ir a hablar a la nación hebrea, que yo estoy escuchando su sufrimiento y su clamor, yo voy a librarlos. Pues está haciendo lo mismo contigo y conmigo en el siglo XXI. Llevando el mensaje de la gracia del Señor. Dice, nos dio el ministerio de la reconciliación a todos los creyentes. No creo que fue a algunas personas nada más. Creo que a todo creyente tiene esa responsabilidad. Dice que Dios estaba, miren dónde estaba el Señor, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, o sea, que nos responsabilizó, nos dio la tarea, la palabra nos encargó a nosotros, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores, lo hemos dicho un sinnúmero de veces y lo vamos a seguir recordando, que no se nos olvide. Esta es una función que llevamos todo el tiempo, los que somos de Cristo, los que somos miembros del cuerpo de Cristo. Como si Dios rogase, o sea, como si Dios hablase, rogando, ¿verdad? Por medio de nosotros, por medio de ti y de mí.
os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, esto es a Jesucristo, el Hijo de Dios, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que cuando la persona crea en Cristo, sea justificado delante de Dios, porque todos somos pecadores, no podemos salvarnos por nuestras propias obras, por nuestra propia justicia. Tiene que ser la justicia de Dios que se manifiesta al creer en Cristo Jesús, quien murió por tus pecados y los míos en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y en él tenemos perdón de todos nuestros pecados y vida eterna. Este es Dios. Y todo esto que estamos leyendo es lo que Dios quiere que sepamos y compartamos con otras personas. Este es solamente el principio de esta serie de episodios sobre lo que Dios quiere que sepamos. Voy a leer nuevamente el versículo con el que empezamos. Y vamos a Juan, el capítulo 17. Juan, capítulo 17. Cuando me aparezca aquí, porque me lo debía haber aprendido de memoria hace rato, pero me gusta leerlo de la escritura. En este caso yo lo tengo instalado en mi dispositivo celular. Vamos a buscarlo aquí, yo creo que voy a ir más rapidito. 17, el versículo 3. Vamos a leer el versículo 1 hasta el 3 para tener mayor contexto de esto que estamos comenzando a estudiar y a meditar tú y yo, que es bien importante. Miren cómo está este mundo, miren lo que está pasando, miren la apostasía dentro de muchas congregaciones, miren el ataque violento del enemigo en todas las facetas del quehacer humano, porque lo que quiere es mantener a la gente dormida, distraída, entretenida, mirando para allá y no mirando la luz del Señor, no buscando la salvación. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, porque Él vino con una misión. Jesús vino con una misión del Padre. Y dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La nación de Israel lo que tenía que hacer era recibir a Cristo como el Hijo de Dios, creer que era el ungido de Dios, el Mesías. Nosotros, creer que Jesucristo es el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree que ha muerto por tus pecados, por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Oye, me están cayendo cositas de aquí y de allá, pero gracias a Dios ninguna es peligrosa. Y si alguien está pensando si en el lago hay cosas peligrosas, yo supongo que sí, pero yo estoy pendiente. Yo estoy pendiente. Pero voy a leer esta parte que es bien importante. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Voy a leer hasta el 5. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste. Que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Porque los planes de Dios vienen de bien atrás. ¿Y dónde está ahora mismo nuestro Señor? Sentado a la diestra del Padre, cumplido. El Señor cumple toda su palabra. ¿Tú conoces a Dios? ¿Qué sabemos de Dios? ¿Y qué sabemos de su Hijo Jesucristo? Todo esto es bien importante y por eso estudiamos la palabra de Dios y nos mantenemos realizando estos episodios semana tras semana en este canal que se llama Grace 21, Gracia para el siglo XXI. El enemigo no quiere que se sepan estas cosas, pero es nuestro deber que la gente lo sepa. Como dice una canción famosa de un cantante que se llama Steve Green, tienen que saber. Busca en YouTube con Steve Green, tienen que saber, y escucha esa letra de ese tema
tan hermoso con relación, está enfocado al evangelismo, está enfocado en evangelizar, en llevar el mensaje de salvación en este tiempo que a ti y a mí nos ha tocado vivir y experimentar. Te dejo con parte de este panorama, me voy a salir del tiro de la cámara brevemente. Hasta el próximo episodio, que te espero, ¿verdad? Que te conectes y siempre te agradezco tu tiempo tan valioso, que compartamos la palabra de Dios y seguimos adelante. Gracias por tus oraciones, por estar ahí, por compartir estos estudios con otras personas, pero todo esto se hace con mucho amor y mucho respeto y te agradezco tus oraciones porque a veces no se hace tan fácil llevarlo a cabo. A veces suceden cosas y hay, no sé, interrupciones o algo y algún día podré ser más específico de las cosas que me suceden. Ya llevamos 2 años, ¿sabes? Cumplimos 2 años ya con este canal y 5 años y unos cuantos meses del canal de Spotify. Para la gloria de Dios, el Dios que se quiere dar a conocer. Que el Señor te bendiga mucho.